Pedro Blanes Viale nace el 19 de mayo de 1878 en la ciudad de Mercedes, precisamente a 2 cuadras de la casa de nacimiento de Carlos Federico Sáez, concretamente en lo que son las calles hoy Artigas y Ferrer Aldunate, en el mismo año y a 2 cuadras de Carlos Federico Sáez. Tiene un hermano que nació una hora antes, así está registrado en los libros de registro de la época de la catedral, Nuestra Señora de las Mercedes, y muere el 22 de julio de 1926 en Montevideo con 47 años de edad. Mencioné a Carlos Federico Sáez y la vecindad por lo siguiente: coincide el año de nacimiento de ambos. Federico muere con 23 años y con el doble de edad, 47 años, muere también Pedro Blanes Viale. Son dos datos importantes porque estos dos pintores mercedarios vivieron en realidad corto tiempo y la obra de ellos, si bien es muy diferente, sin duda que en tan poco tiempo lograron unos impactos en la cultura nacional e inclusive internacional de muy buena impresión. Un impacto de muy buena impresión significa que trascendieron lo cotidiano, lo del terruño, ¿verdad? Bueno, a los 15 años, junto con su familia, se muda a Mallorca, pero no queda radicado ahí, sino que otra de las características de Pedro es que hace varios viajes a el Uruguay, de Uruguay a Mallorca, de Mallorca al Uruguay, y ese andar itinerante causa sus impactos, sus influencias en su pintura. Haciendo referencia a la pintura de Pedro Blanes Viale, convengamos que Blanes Viale tiene una formación académica, es además un individuo muy permeable en el sentido de que tratemos de imaginarnos la época que vivió, y estamos hablando de 1878, que es el nacimiento, pongámosle unos años más, y estamos en 1880 y tanto, 1890, y esto es una época en la que no tenemos que olvidar que hay una gran convulsión en el terreno artístico y en el terreno cultural y de las ideas que se da generalmente en Europa, y los impactos del impresionismo y de varias corrientes que empiezan a, digamos, a hacer su caldo de cultivo, su efervescencia. Todo eso está flotando principalmente en Europa, pero con una expansión hacia el resto del mundo. Entonces, toda esa movida enorme de pensamientos, de nuevos enfoques, de investigaciones, de aventurarse a nuevos mundos. Estamos hablando de lo que aportó Paul Cézanne, lo que aportó Van Gogh, lo que aportaron todos los impresionistas, toda la temática luz-color, el aventurarse a trabajar en el espacio libre, y esto es una cosa que es importante. El artista de esos momentos sale a ponerse en contacto con la naturaleza, cosa que antes no sucedía tan a menudo, o más bien el artista generalmente era un individuo de un quehacer en un espacio, en un ambiente cerrado, de estudio, de taller, de atelier, y acá este asunto de salir a la naturaleza, al exterior,
tanto en el día, en la noche, produce un impacto de variables en todo lo que es lo cromático, el estudio cromático, el estudio de las luces. Acá hay aparición también de la luz artificial. Es decir, la época que le toca vivir a Blanes, también es un poco la época de Figari, es la época de Federico Sáez también, es una época de cambios en el pensamiento, en los enfoques, en las búsquedas, y Blanes es permeable, tiene su formación académica, de la cual no se aparta, pero no le impide, bajo ningún concepto, aferrarse a una escuela y una formación y no salirse de ahí, todo lo contrario. Y esto es uno de los valores que nosotros tenemos que rescatar de Blanes, su audacia en el color, porque generalmente tengo la impresión de que el uruguayo tú le hablas de Blanes y lo asocia con el otro Blanes, con Juan Manuel Blanes, y son dos pintores absolutamente diferentes. ¿Ah? Lo de Blanes, Pedro, es otra cosa, otra búsqueda. Y hay opiniones de quienes han estudiado la obra y vida de Pedro Blanes Viale que lo ubican como un impresionista, como un paisajista, como un pintor de exteriores. Bueno, lo de Blanes yo diría que es una búsqueda propia de la época y de un espíritu inquieto, y la temática que él aborda también, así como su paleta, también es variada, porque él tiene temas históricos, temas religiosos, temas paisajísticos y de la naturaleza, y bueno, y también su temática y su paleta son variadas. Es un pintor que se apoya o utiliza mucho los colores cálidos, como los lilas, que son bastante audaces, una gama de amarillos y de verdes claros. Tiene una muy buena audacia en cuanto a que los colores que utiliza invaden de luz las pinturas, y eso es un aporte tremendo. Tiene cuadros bastante icónicos, como el de Artigas, hablando en ese rancho tan humilde, donde le está dictando a su secretario Monterroso una carta. Y bueno, hay un interior allí bastante digamos, cerradito, hermético, y sobre las ventanas o las aberturas que dan al exterior se ve un paisaje muy luminoso que contrasta mucho con lo oscuro del interior. Pero también uno mira otras pinturas y ve un tremendo dominio de la luz y del color. Eso es entonces, en definitiva, un pantallazo, porque para resumirlo, Pedro Blanes Viale coincidía en el tiempo con Federico, también con Figari, y son estos tres individuos los que les hacen un aporte muy grande a la plástica. Pero lo de Blanes tiene una formación académica, una gran variedad temática, una gran variedad de paleta, y me gustaría quedarme por ahí. En resumen, entonces, un mercedario que tiene formación artística regular, que explora diferentes temas, que explora diferentes paletas, que está en contacto con Europa y a su vez con la zona del Uruguay. Entonces es un individuo itinerante que es muy permeable y además toma todas esas cosas que lo rodean, el mundo actual que le toca vivir, el mundo actual para él que le toca vivir, y toma cosas, y no por eso se enfrasca, y lo podemos alinear diciendo, por ejemplo, Pedro Blanes Viale era un pintor paisajista de exteriores con una influencia del impresionismo. No, si uno mira toda su obra, es muy variada en lo temático, en la paleta y en los enfoques.